Bueno chicos, enhorabuena por la película, me ha encantado, está justificado todas las buenas noticias y todas las buenas que hemos recibido acerca de la película. Y claro, yo pude disfrutar del corto hace 3 años, y realmente la esencia es la misma, pero no tenía nada que ver a nivel argumental. Quería que comentaras cómo fue el proceso, primero para ella, luego os pregunto a vosotros, de la adaptación, de partir, me ha parecido un rollo, a lo mejor una impresión mía, como lo que hizo Sorogoyen, es decir, que el corto no tenía nada que ver el de Madrid con el largo. ¿Cómo ha sido la jugada? Claro, eso pasó porque el corto estaba pensado como una pieza única. No, cuando yo escribí el guión no pensaba luego hacer un largo. Lo que pasó fue que al final del rodaje sí que nos lanzamos a hacer el largo porque, por un lado, nos quedamos con muchas ganas de seguir trabajando juntas, que fue un disfrute y fue como una constatación de que Miriam es una actriz enorme, aunque yo ya la había dirigido en teatro y hemos trabajado juntas en teatro. Pero con la experiencia del corto yo me quedé con muchas ganas de más. Y luego también el personaje de Ángela siguió como sobrevolándome y tenía la sensación de que tenía mucho más que contar. Entonces a partir de ahí empecé a hacer entrevistas a madres sordas para que me contase sus experiencias durante el embarazo, el parto y la crianza. Y tenía muchas ganas de ver qué pasa si esta pareja realmente pues tenían la criatura, y eso me permitía profundizar en el vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo a través de la pareja, de contar pues, tanto las partes más bonitas y más ricas de ese vínculo, pero también las más oscuras o las más difíciles. Hola. Quería preguntarte, el tema de la sordera está explícito desde el propio título, está presente en lo que es el discurso, pero ¿cómo afecta desde el punto de vista de cómo haces la película, desde el punto de vista estético? Porque está rodada de una determinada forma para poder recoger el lenguaje de los signos, y entiendo que eso afecta a la propia concepción de las escenas. Sí, así fue. Esa es una de las... hubo muchas decisiones que tomamos en relación al tema que atraviesa toda la película, que es la sordera. Una de ellas era que la lengua de signos siempre tenía que quedar dentro del cuadro, siempre tenía que entrar en plano. Entonces Gina Ferrer y yo, la directora de foto, estuvimos pensando mucho cómo hacerlo para que no fuese algo rígido y que fuese algo orgánico. Pero también pues temas como por ejemplo las personas sordas captan toda la experiencia vital a través de la mirada, entonces decidimos no perder profundidad de campo. El tema de los colores también, de la luz de la película. Hicimos una pequeña exploración de pinturas de pintoras y pintores sordos, y ahí comprobamos que los colores de esas, a la hora de representar el mundo, los colores eran muy puros, con lo cual decidimos no usar filtros y que toda la pureza de los colores entrase. Y luego también hay decisiones de planificación que tienen que ver con el arco dramático de la peli, como por ejemplo que al principio siempre siempre los cogemos en planos conjuntos, a Ángela y a Héctor, luego Ángela siempre está también al principio más integrada en el entorno y luego la vamos separando. Y luego hay algo también que tanto cámara y sonido están ligados con el tema de cómo va cambiando el sonido, y cómo al final hay toda una parte donde la planificación cambia por completo, de manera radical. Entonces, sí que, bueno, de alguna manera la sordera estaba atravesando a nivel de estilo, o esa era la idea, que atravesase a nivel de estilo toda la película. Y sobre todo que ese imperativo que nos fijamos de no perder nunca la accesibilidad para personas sordas y que la lengua de signos siempre estuviese en cámara y tener que renunciar a primeros planos o a planos de escucha, que no anquilosase toda la planificación. Entonces hay una cámara muy suave, pero que está muy viva viva en el sentido de que está muy cerca de ellos, y tratamos siempre de grabar al servicio de Ángela y Héctor, al servicio de los actores, para que no se sintiese nada rígido. Yo quería preguntar, también luego te quería preguntar por la que me ha impactado la secuencia del parto, pero quería preguntar a ellos dos cómo habéis trabajado la química, porque me ha gustado mucho la química que habéis tenido. Tú en el corto no estabas, pero de verdad que aquí hacéis una química impresionante.
Y como habéis trabajado, aparte de la dirección de Eva, el tema de la pelea, que también es otro momento que me ha impactado mucho, cuando por fin sacáis, digamos, lo tenéis. Pues antes de empezar a rodar, pasamos mucho tiempo juntos, conviviendo, conociéndonos de verdad, contándonos nuestra historia, compartiéndonos la intimidad, hasta que de alguna manera se empezó a construir una intimidad propia entre nosotros y nosotros. Entonces eso es lo que luego hemos aplicado ya en el rodaje. Sí, esa química que tiene que ver con una amistad, con mucho amor y con mucha admiración por el trabajo de la otra persona. Y así de manera natural pues ha surgido. Que también no, para que no mí, es fácil, que no es fácil. No es fácil, pero también para mí, yo como actriz sorda, necesito primero dejar entrar dentro de mi intimidad a la otra persona y poderme meter en la suya para confiar. Porque por una cuestión de que no oigo, pues necesito que su mirada y la mía que me guíen. O sea, saber qué le está pasando a él para saber qué está pasando a mi alrededor cuando la comunicación no está en lengua de signos y no hay intérprete. Entonces yo creo que ahí pues Ángela y Héctor pues funcionan porque también Miriam y Álvaro nos entendemos con las miradas. Sí, el tiempo fue clave, ¿no?, para que todo esto que cuenta Miriam se diera, ¿no? Pues ese año de trabajo pues ha sido fundamental para que los personajes se vayan cociendo a fuego lento y poder trabajar con deleite, ¿no?, en la pareja, y guiados siempre con mucho cariño y arropados por Eva Libertad, y que Eva además pues tuviera muy claro pues qué necesidades, ¿no?, teníamos para construir esa relación. Entonces tuvimos 3 días de trabajo intenso en mitad de ese año, ¿no?, para hacer una serie de ejercicios, improvisaciones y poder imaginar y construir el pasado de esos personajes, cómo se conocieron, qué les une, qué les separa, y fue muy interesante poder trabajar así. ¿Ensayasteis mucho esa secuencia de la discusión? ¿O optasteis un poco más por dejaros llevar? Ensayamos bastante la secuencia de discusión. Me pedían mucho Sí, la secuencia. sí. Era una secuencia que yo creo que por una parte os demandaba, como era un reto a nivel actoral, porque es una secuencia, y por otra parte también sabíamos que era una secuencia muy importante de la película, porque los personajes como que van viviendo su drama por separado y viviendo sus miedos por separado, y en ese momento es cuando que yo creo que estás esperando, como espectadora estás esperando que por favor que ya se cuenten lo que está pasando. Entonces era una secuencia que yo creo que a las 3 nos parecía fuerte. Entonces yo recuerdo estar ensayándola y sobre todo también porque ahí se aceleraba mucho el ritmo, y ahí Álvaro había que Miriam asignaba muy rápido, Álvaro también con el tema, Héctor en ese momento estaba alterado, entonces tenía que asignar muy rápido y le dedicamos bastante tiempo, sí. Y luego... Sí, como que de alguna forma ensayábamos unos días, ¿no?, la discusión, luego la dejábamos reposar y volvíamos a acudir a ella. Para unos matices. Incluso durante el rodaje, o sea, antes del rodaje hemos ensayado toda la película, incluyendo la discusión, pero después fue una escena que no dejamos de ensayar durante el rodaje, ¿no? Sí. Como que encontrábamos los momentos para poder... Siempre la ensayamos en la casa, eso fue un lujo, pero luego ya con la película dentro, ¿no?, porque ya estábamos rodando, pues seguíamos acudiendo a ella para también quitarnos presión para el rodaje, ¿no?, en el sentido de que fuéramos encontrándola, y lo bueno es que el texto estaba tan redondo que comprobamos muy pronto que nos llevaba a las emociones que requería la secuencia, ¿no? O sea, era un texto que ya te llevaba a transitar todo eso una y otra vez, ¿no? Como que vimos claramente que era inagotable, ¿no?, esa discusión, porque siempre te traía cosas.
para todos, me gustaría preguntaros por la parte emocional de la película, porque hay un momento muy doloroso. La película nos cuenta algo que puede ser muy doloroso, que es la búsqueda de la normalidad, y que para cada uno de los dos, esa hija tiene una normalidad diferente, y quieren esa normalidad, cuando luego realmente en el mundo, cuando crecemos, queremos ser únicos. Entonces me gustaría cómo habéis afrontado esta manera con los personajes de vivirlo, de transmitirlo. Pues si queréis digo yo mi parte como directora y ya. Yo creo que es muy interesante lo que dices, porque esa ambivalencia es muy neurótica y está a nivel social. O sea, por una parte tenemos que encajar en el mismo molde y eso hace, yo creo que en general genera sufrimiento en todo el mundo, el mandato de tener que encajar, pero hay personas o colectivos que todavía lo tienen más difícil. Son personas con diversidades funcionales, discapacidades, sordera. Creo que ahí ponerle conciencia a eso es muy importante, tanto de manera individual como social, pero es que además está a la vuelta de tuerca de que ahora mismo en este mundo, en este sistema, además tienes que ser única. Sí. Entonces eso es como, creo que hay que cuestionar todo lo que sea un mandato, hay que cuestionarlo, y luego en relación a los personajes y a la relación con Ona, ahí os dejo que respondáis vosotros. Bueno, volviendo un poco a la pareja, sí que Héctor y Ángela empiezan la película pues, que tiene una burbuja donde pese a las adversidades que tienen como pareja mixta, pues son felices, están muy unidos, han creado una intimidad y se siente una pareja, como dices, única en ese sentido. Y cuando llega pues, la criatura, pues todo se tambalea. En el caso de Héctor, siempre con Eva y evidentemente con Miriam, ¿no? Tenemos esa relación, pero lo que tiene que ver más con el propio Héctor, ¿no? y con lo que la propia Ángela descubre de él, es que él mismo no, o sea, siempre ideamos con Eva que él se sorprende también de lo que le pasa con su hija, ¿no? Y de cómo de alguna forma está cambiando esa relación. Y entonces, bueno, me parecía interesante en esa dirección ver cómo las personas muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar en diferentes situaciones y diferentes etapas de vida. Y eso es lo que más me ha interesado del arco del personaje. Para Ángela, yo creo que, la relación que han construido antes de que llegue la criatura ya es una relación, digamos, estable, de paz. Ella puede respetar su identidad sorda, se comunican bien, está todo bien, pero cuando llega la criatura, pues es una mamá que quiere vincular. O sea, su necesidad es vincular. Y la sorpresa viene cuando se da cuenta de que, bueno, pues de que Héctor, por su condición de oyente, pues encuentra ventajas y encuentra prisa, y la rapidez le hace usar la voz, dejar la lengua de signos un poco rezagada, en fin, y eso le duele. Y bueno, pues ahí es donde está la lucha, ¿no? Y donde los dos personajes tienen que comunicarse desde otra dimensión diferente, ¿no? Que ya tenían superada, creían. Entonces, bueno, pues para Ángela es algo frustrante, doloroso. Creía que ya habiéndolo conseguido una vez, ya para siempre, ya lo tenía conseguido y no, la historia se va a repetir otra vez ahora por la situación que abordan juntas. Entonces, bueno, va a ser algo que no va a estar pasado nunca, que va a estar siempre relacionándose con ella. Entonces, bueno, Gracias. Hablaba antes con ellos que es una película que abre muchos temas.
aunque la sordera efectivamente es transversal y está en toda la película, pero al final estamos en una historia dramática, es decir, muchas de las cosas que les ocurren son cosas que pasan en las parejas, como puede ser la inseguridad ante la llegada de una niña, y además ella es sorda. Creo que ahí hay un equilibrio a lo largo de toda la película, ¿no? Sí, de hecho, a mí, cuando yo digo, yo no quería nunca hacer una tesis sobre sordera, no queríamos hacer una sorda ejemplar, y hay veces que me dicen, ya, pero la sordera está ahí. Y sí, la sordera está ahí, claro, toda la película está atravesada por la sordera, pero yo le he puesto, o sea, lo que a mí me apetecía trabajar también otros temas que están en lo que tú estás diciendo, o sea, me apetecía meterme en una pareja que se quiere, que se entiende, que tiene una voluntad clara de estar juntos, pero que cuando empiezan los problemas todo se complica y empiezan a no entenderse. ¿Y qué pasa ahí? O sea, me interesa también mucho una idea que he comentado también antes con compañeros, que es esta idea de que por mucho que queramos acompañarnos y querernos y cuidarnos, hay un lugar al que no podemos seguirnos en las relaciones. Y viceversa, hay un lugar al que no nos pueden seguir y donde siempre vamos a estar solas. Y creo que eso también pasa en esta relación con Ángela Héctor y pasa en todas las relaciones. Pero también pasa en las relaciones madre-hija, en cualquier relación. Entonces sí que me da la sensación de que con los personajes es sencillo sentirte cerca de cualquiera de los personajes, más allá de que seas sordo, seas oyente, o de que te identifiques con Ángela por su sordera o por su miedo a no vincular, o con Héctor por su miedo, por el miedo de Héctor a no estar siendo un buen acompañante de una persona sorda. En fin, que hay muchas maneras de recibir la película desde diferentes lugares, que tú en ese momento estés como más a flor de piel en unos aspectos o en otros. Para Eva y Miriam, ¿cómo habéis podido tratar el tema de una manera natural sin caer en la autoficción o sin caer también en partes oscuras o en poner demasiado de uno mismo para que el tema sea universal, pero no que retrate, por ejemplo, a Miriam de manera individual a la hora del guión y de crear el personaje? Pues por mi parte ha sido muy sencillo, porque no está para nada la película basada en la vida de Miriam. Miriam no ha dado a luz ni ha sido madre. Yo hice entrevistas a madres sordas para documentarme. Entonces, lo único que sí que viene de mi vínculo con Miriam es esa sordera que salpica toda la película, esos problemas que tiene que atravesar Ángela y que tienen que ver con que yo he visto a Miriam durante toda la vida luchando contra barreras comunicativas, contra una invisibilidad, una lucha por tener autonomía en una sociedad que le quita autonomía, y eso sí está, pero el resto no tiene nada que ver con Miriam. Y conmigo hay cosas de mí en la película, sí, claro, siempre hay cosas que ponemos en la historia, cosas que yo he vivido o que he visto, pero tampoco había mucho riesgo en ese aspecto por mi parte. Sí, antes yo decía que, bueno, el personaje de Ángela es sorda, pero hay tantas formas de ser sorda como formas de ser oyente. Entonces, cada persona sorda tiene su sordera, su forma de sentir, de percibir, de pensar, en fin. Entonces, Ángela, antes a una compañera le he dicho que Ángela a los 2 años perdió la audición, pero todavía no sabía lenguaje, o sea, no sabía castellano, no lo tenía incorporado. Entonces, eso significa que es prelingüística. Pero en mi caso, como actriz, ya Miriam, yo lo perdí a los 7 años. Entonces yo ya tenía el castellano incorporado. Por lo tanto, soy postlingüística. Entonces, las formas de diccionar, de colocar la voz, de acceso a la lectura, de acceso a la comunicación son totalmente diferentes. Entonces, para mí eso ha sido fácil, porque yo con el personaje de Ángela solo comparto las barreras de comunicación del día a día. Los sentimientos y las emociones de frustración, de falta de apoyo, de felicidad cuando consigues algo, en fin. Pero todo lo demás son experiencias totalmente diferentes.
Entonces, para mí no ha habido confusión en ese sentido, porque Ángela es una persona totalmente diferente a mí. Pero también puntualizo que esta pregunta es muy interesante porque la mayoría de periodistas me la dicen, pero yo me pregunto, a una persona, a una actriz oyente, cuando hace una película, se le pregunta, oye, ¿cuánto del personaje hay en ti? Casi nunca no. O te responden, sí, un poco, porque todos los personajes que están dentro de mí, una parte, pues soy yo. Pues esa sería la respuesta. Porque parece que en las películas, cuando hay una persona con discapacidad, solo por estar ahí, así es, Sí. no tiene nada que hacer. Y no, las personas con discapacidad, a que somos actrices o que las contratas para estar dentro de la peli, cambian su sentido de humor, la forma de comunicarse, la forma de mirar, la forma de caminar, en fin, eso es construir un personaje también. Entonces, para mí todo ha sido construido.